Buenas noches, ¿cómo están? El Señor les bendiga ricamente. Bueno, tenemos el placer, la alegría de volvernos a reencontrar por medio de esta enseñanza que vamos a tener. En esta noche tenemos lo que llamamos el altar familiar, que es cuando se reúnen las familias alrededor de una mesa para comenzar a compartir la palabra del Señor. Y bueno, espero que todos ustedes se puedan reunir, que vuelvo a repetirle, tomen su cuaderno, su lapicera, su lápiz, para que comiencen a anotar y a aprender todo lo que tenemos preparado para esta hora. Esto es muy importante porque nos va a ayudar, como digo siempre, a crecer, a recibir lo que Dios tiene y a memorizarlo. Esta es una práctica hermosa, poder memorizar la palabra del Señor. Así que bueno, en esta noche vamos a hacer una oración, nos vamos a preparar, preparemos nuestra mente, estemos atentos, llamemos a los amigos que queremos que también se sumen a este programa, a esta enseñanza, a los vecinos, a los que queramos que ellos también puedan recibir una palabra de ánimo, de aliento y de instrucción para este tiempo difícil que nos toca atravesar a todos. Pero seamos solidarios, seamos personas abiertas, que tengamos a los demás en gran estima, en valor, no seamos indiferentes ante la necesidad de otro, sino podamos entre todos ayudar para que juntos estemos mejor. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué les parece si oramos? Hacemos una oración. Les invito a que incline sus rostros, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esta noche. Una vez más nos reunimos alrededor de tu presencia, de tu palabra. Tu presencia, Dios, está con nosotros. Tú estás aquí como poderoso gigante para ayudarnos, para bendecirnos, para hablarnos al corazón, para instruirnos, dejarnos tu enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas, que bendigas a la gente que se suma a esta enseñanza, que puede vernos por este medio. Te pedimos que extiendas tu mano. Espíritu Santo, tú estás aquí con nosotros y te lo agradecemos, Señor. Sin ti nada podemos hacer, pero tu Espíritu Santo es el que cambia los corazones, cambia la tristeza en alegría, el lamento en danza. Eres tú el que transforma la situación que cada uno puede estar viviendo. Por eso ponemos todo en tus manos, confiamos con todo el corazón de que tú eres el que hace nacer de nuevo, que tú eres el que convence al mundo de justicia, de juicio, de pecado. Eres tú, Señor. Y nosotros estamos muy felices de trabajar tomados de tu mano, dependiendo enteramente de ti, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho en este día. Y hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, y es cuando el título de esta enseñanza es cuando servir no es una opción. Cuando el servir no es una opción, nosotros tenemos que entender esta palabra, y para basar la enseñanza de este título en la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Josué. Josué 24, verso 14. Josué es un siervo de Dios, está terminando su carrera ministerial. Y ya está grande, ha recorrido toda una vida, primero al lado de Moisés, y luego en su llamado personal, cuando Dios lo llama y estaban por cruzar el Jordán, él comienza a descubrir la grandeza de Dios, el poder ilimitado, los recursos que Dios pone en favor de aquellos que le sirven y que le creen. Y él ve maravillas. Había visto con Moisés maravillas y ahora también grandes conquistas, grandes logros, pero también ve a un pueblo que le costaba mucho afianzarse, servir a Dios como corresponde. Y él da este discurso en el capítulo 24, verso 14. Dice: ahora pues,
temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Esta era la premisa, esta era el objetivo, la gran tarea de Josué, de Moisés y de todo hombre de Dios, es conducir, hacerle entender a la gente la importancia de servir al Señor. Y el verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo el diálogo que está viendo, todo el discurso de Josué y la respuesta de la gente va a girar en torno al servicio. Si servimos, no servimos, a quién servimos, ese es el tema. Y el verso 16 contesta el pueblo. Y el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales, lo reconocían, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Josué le está diciendo al pueblo, escojan a quién van a servir. ¿Van a servir a Dios o no van a servirlo? Pero ustedes tienen que tomar una decisión. ¿A quién van a servir? Cuando uno lee ese capítulo, se da cuenta de una cosa. Josué, hace muchos años, entendió una realidad. Que las personas, que los seres humanos, tenemos una necesidad de servir. Una necesidad de servir. El problema no es si vamos a servir o no. Si vamos a servir. El tema es a quién. Porque acá él les está diciendo, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de vuestros padres que habitaban del otro lado del río antes que llegáramos acá? ¿O van a servir a los dioses de la tierra en donde estamos, que ya se han hecho alianza, han tomado costumbres, han hecho idolatría? ¿O servirás a Jehová? Escojan hoy, tomen una decisión a quién van a servir. Pero yo y mi casa ya tomamos la decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, al Dios del cielo y de la tierra. Y este pueblo le contesta, no, que nunca, jamás acontezca que dejemos de servir a Dios. Pero en realidad ellos estaban sirviendo a los ídolos, a los dioses paganos. Y ellos dijeron, nunca tal acontezca, porque Dios, este Dios, tu Dios, es el que nos sacó de Egipto. Es el que nos guardó en todo el camino. Es el que nos cuidó de todos los pueblos y que nos metió en esta tierra y nos dio la herencia y nos bendijo. Él es el único Dios. Entonces, ¿por qué no le estaban sirviendo? ¿Por qué estaban buscando otras cosas a quien servir? Y cuando meditaba en eso, me doy cuenta que el diablo anda buscando también ser servido, porque Dios nos diseñó, nos creó para amarnos, para que seamos sus hijos, pero también para que seamos sus servidores, gente útil, alguien que sirve, porque siempre decimos nosotros que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y decimos a veces, si no servís en cuanto a servicio, no servís, no estás sirviendo, no estás siendo útil en tu vida. Pero lo que sí vemos acá, que el diablo siempre quiso interponer, suplantar a Dios, sacarlo, para que la gente sí que tiene una necesidad de servir, de ayudar, de ser solidario, de acompañar a otras personas, no lo hagan con Dios, sino que de alguna manera Él quiere meterse en medio. Y mira, en Mateo 4:10 dice la Escritura, entonces Satanás vino a tentarlo. Jesús hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y cuando estaba ayunando,
vino Satanás y le dijo al Señor que todo esto le daría, todos los reinos de la tierra y todo lo que él quisiera se lo iba a dar, con la condición que postrado me adorares. O sea, el diablo le dice, te doy esto a cambio de esto. Ese era el negocio, un pacto con el enemigo. Y el Señor le contesta. Entonces Jesús, el verso 10 dice, Mateo 4:10, dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto vino a enseñarnos el Señor, que al Señor tu Dios adorarás. Dios debe ser adorado, debe ser amado, exaltado, pero también dice, y a Él solo servirás. Dios está pidiendo que lo sirvamos con sinceridad, con integridad, con alegría, que lo sirvamos y que servir a Dios sea un honor, un agrado, algo maravilloso y no una carga, no una tortura, sino que sea algo bueno para cada uno de nosotros. Pero el mismo diablo estaba diciendo que él quería lo que le correspondía a Dios. Ahora, si no servimos a Dios, serviremos a alguien más. En este caso, si no servimos a Dios, terminaremos adorando al diablo y sirviendo a Satanás. Entonces, esto no es lo que Dios quiere y lo que tiene preparado para nuestras vidas. Nosotros vamos a ver en Mateo 6, 24, donde nos dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Cuando no servimos a Dios, terminamos sirviendo a la riqueza. O servimos al diablo o servimos a la riqueza, porque a alguien vamos a servir. No es una opción. Servir, vamos a servir. Pero lo bueno que podamos hoy tomar la decisión como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué significa servir a las riquezas? Significa trabajar por las riquezas, esforzarnos por las riquezas, dedicar el tiempo por las riquezas, tener la mente por las riquezas, pero no necesariamente las vas a alcanzar, no necesariamente las vas a tener. Pero hay gente que se pasó toda la vida detrás de alcanzar una posición y no pudo servir. Y cuando tuvo algo, las riquezas se convirtieron en su amo, en su amo. Hay mucha gente con dinero, pero esa gente no determina su tiempo, no determina su vida, no usa el dinero lo termina usando. Entonces, el dinero le dice a la gente lo que puede tener, lo que no puede tener, lo que puede lograr, a dónde puede ir. Es el dinero el que manda. Pero el Señor dijo, ustedes no pueden servir a dos señores, porque las riquezas son un poder, es una influencia, la riqueza. Detrás de esa riqueza hay un Dios que se llama Mamón. El Dios Mamón en el griego es un Dios que te absorbe la vida, te consume. Entonces dice el Señor, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque o amarán a uno y menospreciarán al otro, o viceversa, terminarás amando la riqueza y menospreciando a Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Cuando nosotros servimos a Dios, en vez de dejar a Dios para servir la riqueza, servimos a Dios, las riquezas pueden venir. Porque no es un inconveniente que la riqueza como un bien pueda llegar a tu vida. Pero la riqueza siempre tiene que ser un buen siervo. Porque la riqueza es un buen siervo, pero es un mal amo. Porque cuando le das el lugar que no le corresponde, te gobierna, te domina, te subyuga y te quita la felicidad. Te quita la felicidad porque cuando no tenés dinero te vuelves loco, te desesperás. Algunos en épocas de crisis financiera en la Argentina habían logrado una gran fortuna, amasar una gran cantidad de dinero, pero en un momento porque les faltó o hubieron lo que se denominaban corralitos y no le podían sacar su dinero, se suicidaron, se quitaron la vida. Entonces vos decís, la riqueza es un mal amo, porque esta persona trabajó toda la vida para tener esa riqueza y ahora que la tenía y la tocaron, entonces se dio cuenta que no tenía nada y se quitó la vida. No una, muchas personas
¿Les ha pasado que después de querer tener fortunas y comprar y hacer, fueron a un casino y en una noche así, absorbidos por esa ambición, perdieron todo? Y hay una parte que yo conocí que en Las Vegas, estuvimos en Las Vegas, me llevaron para poder predicar en aquel lugar, porque hay también iglesias en aquel lugar. Pero la mayoría de la gente de Las Vegas, de la zona, trabaja en los casinos, que son muchísimos, es toda una ciudad de casinos. Y hay un lugar donde ya está custodiado, hay mucha vigilancia, policía, porque cuando pasamos por ahí me cuentan y me dicen, en este lugar es donde la gente viene y se suicida, se tiran de un puente. Y es muy profundo y acá la gente se mata porque perdió todo en los casinos. Así que frecuentemente, así que han puesto mucha seguridad para que la gente no llegue a eso acá. Pero hay una gran cantidad de gente que se quitó la vida porque perdió la riqueza. Entonces perdió la riqueza, perdió todo. Por eso no podemos servir. Tenemos que tener claro que si servimos a Dios, Dios nos bendecirá. Nada nos va a faltar. Pero si servimos a la riqueza, ya todo te está faltando. Porque te falta Dios. Te falta la paz, te falta la alegría. Hay gente que se enfermó por tener cosas. Y cuando tuvo las cosas, no las pudo disfrutar porque ya estaba enfermo, ya estaba padeciendo. Y todo el dinero que juntó no le sirvió para poder sanarse, cubrir su enfermedad. Entonces, dice el Señor, no podemos servir a Dios y a las riquezas, pero evidentemente alguno de los dos estaremos sirviendo, o a Dios o a la riqueza. También nos dice la palabra en Romanos 6, verso 17, que si no servimos a Dios terminaremos sirviendo a la iniquidad, al pecado y a la inmundicia. Dice así, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Primero éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Siempre hay un amo, pero este amo que tenemos, que es Dios, es nuestro Padre, es un amo que te da la libertad, te hace libre, te llena de alegría el corazón, pero el pecado esclaviza, el pecado condena y el pecado termina matándote. Aquellos que esclaviza los termina matando. Y Pablo dice el verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice, tu cuerpo lo usaste mucho tiempo para servir a la injusticia, la maldad, la iniquidad, la inmundicia. Pero ahora, así como antes serviste con tus cuerpos y tus miembros a la iniquidad y a la inmundicia, ahora serví a Dios, a la justicia, a la verdad, a lo bueno. O sea, si no servís a lo bueno, terminarás sirviendo lo malo. Las personas que dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a servir, yo no voy a someterme, yo voy a hacer con mi vida como quiera. La mayoría de ellos están esclavos del pecado. La mayoría de ellos no es que no sirven a Dios porque no quieren, no pueden. No pueden hacerlo porque están esclavos del pecado, porque les da vergüenza acercarse a la luz. Por eso están así. Pero hay que agachar la cabeza y hay que pedirle a Dios perdón y pedirle ayuda para que Él rompa esas cadenas y te haga libre, porque la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces vas a poder servir. Hoy algunos se burlan de una persona que sirve a Dios, pero ¿y qué de aquellos que sirven a la inmundicia? Algunos se burlan de los que sirven a Dios y los que sirven al diablo. Algunos se burlan de los que sirven a Dios y los que sirven y viven sirviendo a las riquezas. Nadie se ríe de ellos, como que lo ven bien, pero servir a Dios como que es complicado, ¿verdad? Y las personas que no sirven a Dios terminan levantando ídolos, imágenes sobre su vida, porque algo tienen que servir, necesitan algo que les dé fuerza, pero se están equivocando y están llenando un hueco o queriendo llenar un vacío con cosas, con imágenes, con ídolos, con cosas que nunca va a ocurrir, porque el vacío que hay en tu corazón tiene la forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Así que
hoy tenemos que tomar una decisión a quién vamos a servir, porque hemos sido llamados para poder servir al Señor, para poder servir a Dios con alegría, con disposición. Mirá lo que dice Juan 12:26. Jesucristo comenzó a llamar a las personas y llamó a uno y le dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Qué hermosas palabras. Juan 12:26. Estás listo para ser honrado por el Padre, porque si servís al Señor, el Padre te honrará. Y qué hermoso ser honrado por Dios. Dios te va a levantar, Dios te va a posicionar, te va a dar cosas buenas, no te va a humillar, no te va a avergonzar, te va a honrar. Estamos poco acostumbrados a las cosas buenas. Pensamos que lo malo es parte de nuestra vida y hay que asumirlo. No es así. Aunque me digan que a veces hablo de que prosperar es una doctrina equivocada, entonces la doctrina correcta es la de la pobreza, la de la miseria. No, porque la Biblia toda habla en la Biblia que si servimos a Dios, que si hacemos las cosas bien, Él nos va a ayudar. Claro que la gente que es pobre no por eso quiere decir que está en pecado, que está en desobediencia. No, porque si te toca pasar por la pobreza, pero cuando la pobreza se encastra en tu vida y se hace una forma de vida, no solamente en tu vida, sino en tu mente, entonces es porque no estás alineado con la voluntad de Dios. Porque Dios vino, dice la Escritura, a sanar al enfermo. Vino a dar vista a los ciegos. Vino a hacer que los mudos hablen. Eso dijo cuando Juan preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a algún otro? Y el Señor dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan y a los pobres es predicado el Evangelio. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la de sumar en esa lista de carencias físicas una carencia económica? Que así como todas esas personas estaban enfermas y el Señor tenía el poder para sanarlos, así también a la gente que estaba hundida en la miseria y en la pobreza y sin ninguna esperanza, era un mensaje de esperanza que podían salir de eso si servían a Dios y se acercaban al Señor. Porque Dios es bueno y es el dueño de todas las cosas. Así que Dios nos bendiga mucho. El Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Dios está listo para honrar a aquellos que le sirven a Él. Dice Efesios capítulo 6, versos 6 al 7, nos enseña cómo. Y dice, ustedes tienen que servir no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, siendo de buena voluntad, como al Señor, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Mira, aunque sirvamos a los hombres, tenemos que hacerlo como sirviendo al Señor. Por eso servir a Dios es mucho más que ir al culto el día domingo. Servir a Dios es un estilo de vida de una persona que sirve en donde quiera que esté. Vos podés hacer de tu lugar laboral tu lugar de servicio, teniendo buenos gestos, buenas acciones con las personas, trabajando con buen ánimo, con alegría, dando lo mejor de vos en tu trabajo, en tu empresa, en el colegio, en donde estés. Porque estás sirviendo a Dios y no al ojo del hombre. No al hombre, no a la persona. Aunque sirvas a las personas, no estás sirviendo a las personas, estás sirviendo a Dios. Y de Dios tendrás tu recompensa. Por eso una persona que en el trabajo trabaja como sirviendo a Dios, lo hará de la mejor manera. Y Dios lo va a honrar y lo va a recompensar. Entonces las personas que dicen, nadie lo estaba mirando, pero sin embargo sirvió como si estuviera el jefe delante de él. ¿Por qué lo hizo? Porque sirvió como sirviendo al Señor. Y cuando uno hace algo como sirviendo a Dios, lo hace con tanta alegría, con tanta pasión, con tanta dedicación, que no es una gran carga, es un honor.
Entonces, que podamos llevar el servicio al trabajo, al barrio, vecindario, que podamos llevar el servicio al colegio, a la universidad, que podamos llevar el servicio a donde vamos nosotros que somos siervos del Señor, porque hemos decidido servir a Dios. Servir a Dios, no a la riqueza, no a la inmundicia, no al diablo, no al error, no a la mentira, servir a Dios. Y entonces donde quiera que estamos, servimos y servimos a Dios y lo hacemos con mucha alegría. Luego dice, y todo lo que hagáis, lo dice en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mirá, muchas personas dejan de servir a Dios porque dicen, no, me miró mal esta persona, aquel habló mal de mí, entonces yo no me gusta y yo no quiero servir más. Y el Señor acá dice, todo lo que hagáis, hacerlo, ¿cómo? De corazón, con actitud, con determinación, con dedicación, como para el Señor, como para el Señor y no para el hombre. No esperemos la recompensa o los aplausos del hombre para hacer algo. Esperemos de Dios la recompensa y la herencia, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa y tu herencia. Trabajá por lo que Dios te ha prometido, por lo que Él dijo que iba a hacer con vos. Y trabajá para servirle a Él, porque Él hizo todo para salvarte a vos y para salvarme a mí. Entonces en gratitud hoy lo servimos, trabajamos, nos esforzamos y a veces estamos cansados. Pero qué hermoso es cansarse, agotarse, sabiendo que hay una gratificación, una alegría tan grande de habernos cansado de visitar una familia, de ir a orar por un enfermo, de ir a ayudar a alguien, de extenderle la mano a otro. Ese es el trabajo, de trabajar en el trabajo arduamente y cuando terminó la jornada vos sentís que cumpliste con Dios. Y aunque nadie te diga nada, pero tarde o temprano de Dios vendrá tu recompensa. Cuando venga un aumento de sueldo, cuando venga una premiación, cuando seas promovido a otro nivel, no va a ser porque la gente aquí, sino porque serviste al Señor y el Señor te recompensó en gran manera. En Hebreos 12:28, Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. Mediante ella sirvamos con gratitud. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible, eterno, permanente. Este reino se está desarrollando y se está estableciendo acá en la tierra. Hay una lucha entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas ya marcó sus patrones, sus formas, es la violencia, es la mentira, el engaño, es el pecado. Pero el reino de Dios, las leyes son diferentes. Y entonces está el perdón, está la misericordia, la bondad, el buen trato, el respeto, la honra hacia las demás personas, porque nuestro reino es inconmovible. Todo lo que pasa acá en la tierra es conmovible, va cambiando porque no funciona, porque se caen, porque sus valores no son buenos. Pero Dios dice, ya que hemos recibido algo tan grande como un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos con el Señor. Cada día digamos, gracias Señor, la verdad no me merecía esto, pero es un honor para mí ser tu hijo, pero también quiero servirte y poner tu nombre bien en alto, que vos podás estar orgulloso de tus hijos que te servimos. Y entonces dice, y mediante esta gratitud sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios, hermanos. Sirvamos a Dios es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida, tener la oportunidad de servir a Dios. No porque Dios necesita siervos, no porque Dios necesita gente que le sirva, sino porque nosotros necesitamos servir al ser correcto, no a los ídolos, no a la inmundicia, no a la riqueza, no a la idolatría, sino al Dios verdadero.
Entonces, si canalizamos nuestra fuerza, nuestra vida en servir a Dios, sentiremos algo muy hermoso diariamente, una recompensa diaria en el corazón. Un día le preguntaron a una joven, ¿qué ocurriría si un día descubrís que el haber cambiado de vida para servir a Dios, todo eso era mentira, no era así? Era como todos decían, nada más. ¿Qué harías si te pasa eso? Y ella dijo, lo que yo haría es seguir viviendo de esta manera que he aprendido ahora. Porque realmente, aunque todo fuera mentira, no cambiaría mi manera de vivir, porque esto es lo que más gozo, alegría y gratificación me ha traído desde que yo tengo noción de la vida. O sea, ella dijo, esto sí funciona. Si no fuera verdad, lo mismo funciona como calidad de vida, como valores y principios para aplicar. Pero lo maravilloso que no es una mentira, es una verdad y una verdad eterna. En Éxodos 23-24, el Señor dijo, al Señor vuestro Dios serviréis. Dice así, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, como otros. Antes los destruirás a todas esas cosas y quebrarás totalmente esas estatuas, imágenes, eso decía el Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Mira qué palabra. Dios, nadie le está diciendo a Dios que prometa esto. Él lo hace, y Él es Dios. Si vos no lo querés recibir, bueno, es problema tuyo, pero no digas que no dice Dios. No digas que nosotros inventamos. Acá Dios está diciendo, si servís al Señor tu Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua. Él bendecirá tu alimento diariamente. Y también yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. O sea, Dios traerá sanidad a la iglesia, traerá sanidad a la familia, traerá sanidad a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, pero también te bendecirá tu pan y tu agua, no te faltará. Viste que hay una expresión que dice, pan y agua no te faltará. Bueno, lo que Dios dice es, tu pan y tu agua serán bendecidos. En verdad, yo bendeciré tu pan, yo bendeciré tus aguas y quitaré toda enfermedad en medio de ti, pero vos tenés que, dice, a Jehová vuestro Dios serviréis. Entonces, cuando vos le servís, Él bendice a las personas que lo sirven. Bendice a las personas que dedican su vida para vivir conforme al diseño, al modelo de Dios y aquello para lo cual fuimos creados. Deuteronomio 10:12 dice así, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios? Ya que nosotros estamos interesados en estos cambios que vengan a nuestra familia, que vengan a la sociedad. ¿Qué pide Dios, tu Dios, de ti y de mí? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti y de mí? Que andemos en sus caminos santos, que caminemos correctamente, que caminemos en integridad tomados de la mano del Señor, que lo ames y que sirvas a Jehová con todo tu corazón, porque cuando uno lo ama a Dios, también lo sirve. Cuando te das cuenta, cuando uno ama a la familia, se desvive por ella, trata de traer cosas que se pongan contentos, que disfruten, porque uno los ama y quiere verlos felices. El amor te hace servir, el amor te hace ser. Mira, de hecho, las personas que no sirven son las personas más dignas de compasión. Pueden tener todo, pero si no saben servir, se están perdiendo gran parte de la verdadera esencia de la vida. Es importante aprender a servir al Señor y a servirlo con todo el corazón, como dice acá en su palabra, y con toda tu alma, con tus sentimientos, tus emociones, sirvamos al Señor. Sirvámoslo a Dios con los talentos que nos ha dado. Sirvámosle a Dios con los recursos que nos ha dado. Sirvámosle a Dios ayudando a las personas, siendo más nobles, más
sencillos, más humildes, sirvamos a Dios con alegría. Alegremos el corazón de Dios cada día y el nuestro se alegrará también. Salmo 2:11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, servir a Jehová es el mensaje bíblico para todos aquellos que nos acercamos a Él. Y luego dice el Salmo 100, verso 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esto es la manera de servir a Dios. Siempre enseñamos que a Dios hay que servirlo con excelencia, que todo lo que hagamos en nombre del Señor lo hagamos con la mejor calidad posible, que lo hagamos con alegría, con determinación. No es lo mismo hacer un regalo a alguien y decirle, mira, te traje este regalo porque sé que es tu cumpleaños, no me quedaba otra, pero me tuve que gastar lo que tenía para traértelo, y darle un sermón a la persona el por qué le trajimos un regalo. Tal vez será mejor no llevarle nada y venir con una buena actitud. Y a Dios igual, si vamos a servirlo y lo servimos quejándonos, que esta persona, que lo que dice aquel, que no me gusta, porque me falta esto, que no tengo lo otro. Tenemos que servirlo en la posibilidad que tenemos y tenemos que servirlo con la mejor calidad humana que tengamos, con lo mejor, con disposición, con alegría, porque si no, Dios no recibe lo que nosotros hacemos. Porque cuando le estamos dando a Dios algo hermoso, lo terminamos manchando y embarrando con quejas, con rezongos, con decir, nadie me ayuda, lo estoy haciendo yo solo, y cómo puede ser, entonces de estos que dicen que sirven a Dios y dónde están, y entonces ¿para qué? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Que lo haga otro. Entonces todo lo hermoso que estabas haciendo para Dios, lo terminaste embarrando y ensuciando por tu queja, tu rezongo, tu mala actitud. Por eso a Dios hay que servirlo con alegría. Si vas a hacer algo por Él, hácelo bien. Y si otro no lo hace, es un problema del otro, pero no tuyo. El Señor un día llamó a Pedro. Y entonces cuando Pedro lo iba a seguir, se da vuelta y mira a otro que no lo siguió. Y le dijo, Señor, ¿y qué de este que no te sigue? Y el Señor le dijo, ¿y qué a ti si él me sigue o no me sigue? Yo te llamé a vos. Vos tenés que responderme a mí. Él sabrá qué va a hacer, pero yo te estoy llamando a vos. A veces nos preocupamos demasiado por qué hace o no hace el otro. ¿Por qué no nos preocupamos más en lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Y por qué no nos preocupamos más en hacerlo de la mejor manera? De tocar el corazón de Dios. Mira, hoy día visitaba a una familia, compartimos con ellos, son músicos de nuestro ministerio, y hablábamos de lo que es la alabanza y la adoración. Y hablábamos de que hay personas que a veces suben a una plataforma o un escenario. Pero los siervos de Dios, los hijos de Dios, cuando suben a un escenario, para ellos no es un escenario, es un altar, es un lugar de adoración, de exaltación a Dios. Y cuando se toca y se canta, yo les decía que la palabra alabanza se deriva de una palabra en hebreo que es la palabra halal, halal. Y es la misma palabra, la raíz hebrea para la palabra holocausto. Holocausto y alabanza tienen la misma raíz el significado en hebreo. Y significa halal lo que sube. Por eso cuando hay un holocausto y se quemaba, ¿qué es lo que ocurría? Subía un humo. El humo que se estaba quemando, esa carne del cordero, y era un olor grato delante de Dios, porque Dios veía un sacrificio que alguien estaba haciendo para honrar su nombre. Esos sacrificios podían ser para expiación del pecado, podían ser como una ofrenda de paz delante del Señor, y muchas otras. Pero era un holocausto. Y la alabanza es un holocausto, es un sacrificio vivo, donde el que toca y el que canta o el que ministra tiene que estar más preocupado, antes que preocuparse tanto de la gente, tiene que preocuparse de tocar el corazón de Dios. Que cuando tu alabanza toca el corazón de Dios y vos decís, ¿qué presencia de Dios hubo en esta reunión? Y vos decís, ¿por qué?
porque tocaste las fibras íntimas del corazón de la gente, porque manipulaste a las personas y le dijiste cosas que le hicieran sentir emoción y se quebraron y lloraron. Por eso no, es porque tocaste el corazón de Dios. Tu alabanza subió porque hiciste lo mejor para Él. Y entonces cuando hacemos una reunión y todo lo que hacemos lo hacemos de la mejor manera para Él, tocamos el corazón de Dios. Y cuando ese humo, como dice en Apocalipsis, el incienso de los santos, que es la oración y la alabanza, sube delante del trono, se llena su copa y entonces luego se derrama en bendición. Lo que ocurre es que la alabanza abre los cielos en un lugar, tu actitud abre los cielos y la alabanza, la adoración, lo que estamos haciendo puede ser cántico, puede ser música, puede ser la prédica, puede ser un gesto de correcto a una persona que necesitaba, abre los cielos, toca el corazón de Dios y la presencia de Dios es derramada. Por eso en ese momento ocurren milagros, sanidades, prodigios, provisiones, cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque tocamos el corazón de Dios. Entonces, cuando servimos a Dios y nuestras acciones para ayudar a alguien tocan el corazón de Dios, tocan el corazón, Dios derrama su bendición. Un día, un hombre venía de camino de Jerusalén y lo agarraron unos ladrones, lo golpearon, lo hirieron, le quitaron lo que tenía y lo dejaron medio muerto y se fueron, llevándole todo, lo dejaron sin nada. Entonces dice la historia, cuenta el Señor, que vinieron unos levitas, sacerdotes, y viéndolo pasaron de largo. Y luego vino otro religioso y viéndolo medio muerto, tirado junto al camino, también pasó de largo. Pero en eso vino un hombre samaritano y el otro que estaba en el piso era judío y había una cierta rivalidad. Pero en ese momento de necesidad, el samaritano que estaba cuerdo, sano, en su cabalgadura y que estaba en una dirección a hacer sus cosas, podía haber seguido, pero fue movido a misericordia. Fue movido por amor, por misericordia de aquel hombre que lo vio tirado y no pensó, ¿eres judío? ¿Eres de qué religión eres? ¿De qué pueblo eres? ¿Qué lengua hablas? No, se detuvo porque vio a un prójimo herido, dañado, necesitado y se detuvo porque tuvo compasión, porque tuvo misericordia. Y entonces cuando se detuvo lo movió y estaba vivo. Entonces cuando estaba vivo él agarró y sacó de lo propio, de lo suyo, sacó vino, sacó aceite, sacó vendas y curó sus heridas. Ese era como un antiséptico, el vino lo usaba como con el alcohol para sacar la infección, la herida, la lastimadura, y luego frotó aceite y luego puso de su venda y lo agarró al hombre y lo subió a su cabalgadura, a su camioneta, a su auto, y luego lo llevó a un mesón que era un lugar donde podía reponerse, descansar, ser ayudado, y lo llevó a ese lugar. Y ahí estuvo hasta que el hombre revivió, despertó, y entonces él se hizo cargo de pagar ese lugar. Y luego que terminó, él tenía que seguir su camino, y entonces el otro tenía que seguir unos días más. Y habló con el mesonero y le dijo, mira, cuídalo por favor. Yo he hecho una parte, ahora te toca un poco a vos también. Todo lo que él gaste de más, ponlo a mi cuenta, que cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Entonces el Señor pregunta, ¿quién de ustedes creen que es el prójimo de aquel hombre que fue golpeado, que fue herido, que fue robado, que fue abandonado? ¿Quién fue el prójimo? ¿Los que lo golpearon? ¿El levita que lo vio y pasó de largo? ¿El sacerdote que lo vio y pasó de largo? ¿O el samaritano que se detuvo e hizo algo? Y entonces contestaron todos y dijeron, y el que tuvo de él misericordia. Claro, cuando uno sirve al prójimo y lo hace con esa forma, también eso queda en memoria delante de Dios. Y Dios lo ve y lo va a recompensar. Por eso esto lo que hacemos, lo hacemos con amor para la gente.
para los hermanos, para los amigos. Por eso el ministerio abre las puertas de su templo para recibir a las personas, vengan como vengan, en la necesidad que tengan y en la condición que estén. Y con mucho amor los recibimos y oramos por ellos y los bendecimos y salen transformados, salen cambiados. Personas que estaban quebradas en todo tipo se levantan y se reponen y llegan a casa y la familia los ve y son otra persona. Y entonces la familia viene y por eso la iglesia cada vez crece y crece y crece y crece, porque el Señor está restaurando vidas a través de personas que lo están dando todo, que están sirviendo al Señor con integridad, con alegría, con devoción, lo están haciendo. Y el Señor recompensa. El Señor es como aquel buen samaritano también, que le dice al mesonero que somos nosotros: mira, yo hice una parte, ahora hace una parte vos, con la gente. Y todo lo que gasten de más, y todo lo que tengas que ayudar y apoyar y dar, yo te lo recompensaré cuando regrese. Y el Señor viene pronto a buscar a su iglesia y va a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Por eso quiero decirte también, para terminar, que el ministerio y muchas iglesias, más de 25 iglesias, presentamos una nota al gobierno para poner nuestros templos a disposición, para vacunación, para repartir mercadería, para ayudar a las personas que necesiten ser atendidas y asistidas en este tiempo. Y también nuestros servidores, nosotros, todos los servidores, nos pusimos a disposición para poder llevar, traer, ayudar si hubiera necesidad. Así que nosotros estamos también trabajando en juntar mercaderías para distribuir a las familias que se les está haciendo largo estas jornadas, sin trabajo, sin recursos, sin dinero. Y me he sorprendido de la gran colaboración que hay de muchos hermanos que han traído cajas de mercadería. El sábado te las voy a enseñar, te voy a mostrar la cantidad de mercadería, de cosas que me han traído para poder ayudar a esas familias. Así que yo creo que estamos sirviendo a Dios, y servirlo a Dios es un honor, no es una carga, no es una obligación, es un honor. Y termino con esta ilustración. Un día una nena iba con su hermanito que tenía una enfermedad y no podía caminar. Entonces lo había alzado y iba con el hermanito. Claro, ella era pequeña y el hermanito era un poquito más pequeño que ella, pero era un peso. Y entonces un hombre se acerca y le dijo: mijita, es mucha carga para vos, que sos muy pequeña. Y la nena le contestó a ese hombre y le dijo: no es ninguna carga, señor, es mi hermanito. Cuando vos tenés amor por la gente, no es una carga servir, no es una carga llevar a alguien en andas, ayudarle cuando el otro no puede caminar. ¿Y sabes por qué? Porque un día nosotros estuvimos enterrados en el hoyo, en el pozo, en el pecado, en la inmundicia, en la desesperación. Un día nosotros servimos a otros dioses. Un día nosotros hicimos largas caminatas pidiendo, haciendo promesas que nunca se cumplieron, porque estábamos cegados. Pero un día el Señor salió al encuentro de nuestra vida, nos predicaron, conocimos al Señor, descubrimos que la vida era diferente y tuvimos un encuentro personal con Cristo. De ese día la vida cambió. Y entonces de ese día tratamos de que todos conozcan y entiendan que Cristo es real, verdadero, y que vive y tiene poder para ayudar y levantar a otro. Entonces no miramos a la gente como alguien como un material descartable, sino al contrario, como un ser rescatable. Si Dios pudo rescatarme a mí, puede rescatar a cualquiera, por más errores que haya cometido en su vida, por más que esté pagando ciertas penas en una penitenciaría o en un lugar de condenación. Pero no, Dios de ahí lo puede sacar, porque está bien, cometimos errores todos, pero Dios puede transformar nuestra vida, porque Dios es un Dios de oportunidades. Así que sirvamos a Dios, porque si no servimos a Dios, serviremos al diablo, serviremos a las riquezas, serviremos a las inmundicias con los miembros de nuestro cuerpo. Entonces, escoged hoy a quién has de servir, si a Dios o a los ídolos y a los dioses que el mundo tiene. Que Dios te bendiga mucho. Estoy seguro que vas a servir al Señor, que hoy vas a tomar la mejor decisión, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Quiero orar por vos. Inclina tu rostro
y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy tomamos la decisión de servirte a ti, porque servirte a ti es un honor y es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Tú, Señor, un día tomaste la toalla y el lebrillo y lavaste los pies de los discípulos. Y Pedro dijo, no me lavas los pies porque tú eres el Señor. Y lo que estás haciendo es un trabajo de un siervo, de un esclavo. Pero sin embargo, tú le dijiste, deja, Pedro, porque así conviene que haga. Deja, porque lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Señor, tú tomaste la toalla, el lebrillo, la actitud de un siervo, y tú dijiste, ¿han visto lo que he hecho? Si ustedes me dicen Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Y siendo el Señor y el Maestro, tomé la toalla, tomé el lebrillo, lavé sus pies, me humillé. ¿Cuánto más ustedes? Ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan, sirvan. Ese fue el mensaje. Aprendan la grandeza de servir, la grandeza de tener una actitud de servicio, una actitud solidaria, una actitud humilde y llena de amor. Si sirven así, la gente va a darse cuenta que son verdaderos discípulos del Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, porque el servirte le da sentido a nuestra vida. Hay una razón por qué levantarnos cada mañana, y es saber que si te servimos tendremos nuestra recompensa acá en la tierra, pero también la tendremos en el cielo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por habernos hecho parte de tu reino, de ese equipo de gente que te ama y que te sirve con todo el corazón. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente, y si vos querés ser parte de los que sirven y colaboran con la obra del Señor, comunícate con nosotros. Si hay que ir a buscar la mercadería o algo que quieras ayudar a familias que tengan necesidad, podés hacerlo, y si no, ponemos un punto de encuentro donde nos podamos reunir. Pero te puedo asegurar que vos dirás, ¿qué puedo dar? Yo no tengo mucho, tengo 1 kilo de azúcar. Pero 1 kilo de azúcar para una persona puede ser muy valioso en esta hora. 1 kilo de harina, lo que sea, algo que podás cooperar. También vas a sentir lo que dijo el Señor. Mucho más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando uno da, siente la dicha de poder colaborar y ayudar a alguien. Pero también, si uno da, es porque tiene algo, mientras que el que recibe tal vez no tiene nada. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Nos vemos.